Buenas, buenas. Bienvenidos a todos a otro episodio de Todo Corazón. Bueno, acá estamos Ale, Jean. Y tenemos un invitado especial, Diego. Diego es mi tío, amamos a Diego. Diego nos casó también. Diego fue y es uno de mis referentes en la fe y siempre fue muy lindo charlar con él de estas cosas y aprender y hacer preguntas, y siempre fue un espacio seguro para preguntar. Y nos pareció lindo traerlo al podcast para justamente tener una conversación sobre hoy la Biblia. Pero bueno, no sé si querés presentarte, contarnos un poco de vos y decirnos un consejo que te hayan dado que te cambió la vida. O sea, el mejor consejo. ¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron? Bueno, ¿por dónde arranco? Hola, soy Diego, soy el tío de Male y ahora de Jean, también. Y también los amo un montón, a ellos dos. No sé cómo presentarme, más que decir que, digamos, soy cristiano desde muy temprana edad. Creo que yo no me acuerdo del día que nací de vuelta, o sea, el día que me convertí en cristiano no me acuerdo, pero entonces siempre uso el día que confesé públicamente por primera vez, que por si les interesa fue el 4 de diciembre de 1988. El consejo más importante que me han dado, no sé si lo aplico, no sé si me ha cambiado la vida, pero diría que es, más vale callar y parecer un tonto que abrir la boca y despejar toda duda. Uf. No creo que lo aplico siempre, pero bueno, es un buen consejo. Buen tip. Sí, a veces hablamos de más. Hay que aprender a callar. Creo que lo escuché varias veces, sí, pero creo que la primera vez que lo escuché fue de mi abuela materna. Mirá. Bueno, arrancando con el tema. Nada, hoy la idea es hablar un poco de la Biblia, ¿no? Creo que es como un tema controversial la Biblia en general, porque muchos la cuestionan mucho y capaz no dedicamos mucho tiempo como a estudiarla, ¿no? A preguntarnos las cosas y buscar respuestas, entonces medio que nos quedamos en el escepticismo de no, bueno, es un libro religioso que fue escrito hace un montón de tiempo y medio que no es muy confiable, y nos quedamos ahí. Y queríamos preguntarte, ¿qué es la Biblia, no? ¿Quién la escribió y en qué idiomas y periodos históricos y contexto cultural fue escrita? Bien, si querés mucho. contarnos. Sí, un montón. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Quién la escribió? La escribieron hombres. Chan, tal cual. Y la escribieron, según yo tengo entendido, fueron aproximadamente 40 autores. No se sabe exactamente de algunos libros que están en la Biblia quiénes son los autores. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos. Algunos dicen que es de Pablo, que tiene todo el estilo literario del apóstol Pablo, pero no hay... más allá del estilo literario no hay mucha evidencia que apoye eso, pero bueno, hay como un consenso de que puede ser de Pablo, pero no se sabe. Y así pasa con algunos libros también en el Viejo Testamento. Sí, con el Pentateuco, que algunos le atribuyen a Moisés y otros dicen no necesariamente. Exacto, tal cual. Pregunta, ¿cuántos libros tiene? 66 libros en total, de los cuales 39 están en el Viejo Testamento y 27 en el Nuevo. Esa es la Biblia protestante. Okay. Creo que en otro contexto, como quieran, ¿no? Se puede hablar acerca de por qué están estos libros en la Biblia y no otros, porque, por ejemplo, hay la Iglesia Católica Romana tiene más libros en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sí. Tiene 5 libros más que la Biblia protestante, pero después también tenés las iglesias ortodoxas en Egipto y que tienen otros libros que no son los que tiene la Iglesia Católica Romana ni los protestantes. Así que eso quizás es una discusión para otro día porque es súper largo, pero... Sí. Lo interesante es que la Biblia que usamos nosotros, según tengo entendido, tiene el mismo Antiguo Testamento que usan los judíos. La Biblia hebrea tiene 39 libros, que creo que se llama Tanakh. Esa idea no es incorrecta, sino que viene de estos libros que los protestantes llaman apócrifos, claro. Otros los llaman deuterocanónicos. Sí. No me los acuerdo de memoria, pero primero y segundo Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico, Sabiduría y... Tobías, sí. No, bien loco. Pero bueno, para terminar, ¿quién escribió la Biblia? Fueron 40 autores, aproximadamente 40 autores, y en un periodo de 1500 años. Un montón. Hay más o menos, de esos 40 autores, 30 son los que escribieron el Viejo Testamento y unos 10 más o menos que escribieron el Nuevo Testamento. ¿Y en qué lugares e idiomas fue escrita la Biblia? Bueno, lugares fue escrito
principalmente en todo lo que es la zona de Judea, o sea, lo que ahora sería Israel, Palestina. Bueno, Pablo escribió sus cartas de distintos lugares, de la prisión, en Roma, pero bueno, en la costa este del Mediterráneo, ¿no? Y los idiomas, bueno, estoy pensando más en el Nuevo Testamento ahí, ¿no? Pero los idiomas, el Viejo Testamento en hebreo, y el Nuevo Testamento en hebreo, y dicen que hay partes en arameo, porque el arameo era el idioma que se hablaba en el Imperio Babilónico. Claro, Jesús no hablaba en arameo. Sí, era el idioma que habían heredado. El tema es que en la época de Jesús, en realidad la mayoría de los israelitas que estaban ya dispersos, ¿no? en toda esa zona, hablaban mucho griego, porque ya el Imperio Romano recién había conquistado a lo que había sido el Imperio griego, digamos, y mantuvo el idioma, el griego. Por eso es que la primera traducción que se hace del Viejo Testamento es al griego, que es la famosa Septuaginta, famosa por lo menos para mí. La Septuaginta es la primera traducción de la Biblia, del Antiguo Testamento a otro idioma, que se hace al griego porque era el idioma que estaban hablando ya en la época de Jesús. Bueno, y pregunta, esto capaz es la pregunta que más charlo con amigos, que es ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué si fue escrita por hombres podemos llamarla la palabra de Dios, inspirada por Dios? ¿Qué es lo que hace que podamos llamarla así? Yo creo que, en primer lugar, cuando uno lee los autores, cuando uno lee la Biblia, la mayoría de lo que uno lee, los autores dicen que están hablando en nombre de Dios. Entonces uno podría decir, bueno, está bien, están locos, que yo, pero bueno, es una... a ver, la Biblia misma dice que esto es palabra de Dios. Los que lo escribieron dicen, estoy escribiendo en nombre de Dios. Sí. Aún creo que en el Nuevo Testamento. Entonces uno creo que es la Biblia dice que es la palabra de Dios. Pero creo que otro aspecto también es, cuando uno empieza a ver, fue escrita en un periodo de 1500 años. 40 autores distintos, en mínimo 3 idiomas distintos. Y uno ve las coincidencias que hay en la Biblia. Yo no puedo dejar de preguntarme qué pasó acá, y no puedo dejar de pensar que hay algo más. Claro, hay algo sobrenatural que escribió esto. Después uno también puede compartir la experiencia personal de uno, ¿no? Porque la Biblia dice que es palabra de Dios, que es viva, que transforma vidas, que te penetra, ¿no? Hebreos 4:12 te dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, penetra hasta lo más profundo del alma. Y yo te puedo decir, bueno, esa es mi experiencia. Claro. ¿No? Sí, realmente te cambia. Así que, pero yo creo que las más fuertes son, la Biblia dice que es la palabra de Dios. Y segundo, que cuando uno mira las características de la Biblia, creo que es justo decir que tenés que preguntarte qué pasó acá. Capaz la duda que me surge es, ok, la Biblia dice que es la palabra de Dios, pero tenés otros textos de otras religiones que también lo afirman, y también tenés un montón de locos hoy en día. Qué sé yo, ahora salió un loco en Inglaterra que dice que es Dios y que todo lo que dice viene de parte de Dios. Y hay un montón de gente a lo largo de la historia que ha afirmado que es Dios y que habla en nombre de Dios. ¿Y por qué tendríamos que creerle como a la legitimidad de los autores de la Biblia cuando afirman que están hablando la palabra de Dios y no a otras fuentes? Bueno, a ver, yo creo que hay varios argumentos para dar acá. Creo que ningún argumento es infalible y ninguno es único, pero lo primero que tengo para decir de esto es que la mayoría los que escribieron la Biblia no lo escribieron como beneficio propio. La mayoría no quería hacerlo al principio, o sea, vos lo ves, Moisés, profetas, y la mayoría te cuentan historias de, yo no. Claro, no querían saber nada. No querían saber nada. Segundo, creo que volvemos al tema anterior. Ningún otro profeta de hoy en día, literatura de hoy en día, se escribió a través de 1500 años y sin ninguna contradicción desde principio a fin. Y después, por otro lado, hoy en día la arqueología y la crítica textual cada vez va comprobando
más y más acerca de de la coincidencia entre lo que dice la Biblia y lo que va encontrando la arqueología. Pero creo que en el fondo termina siendo también una lección de cada uno. Sí. De lo que querés, claro. Claro. Sí, relacionado al segundo punto que decías, a mí algo que siempre me quedó muy presente es esto de la coherencia, ¿no? Que hay desde el libro más antiguo al que fue escrito al final, ¿no? Que es Apocalipsis. Uno puede ver una coherencia en todos esos libros y a su vez uno podría pensar, ¿no? Tipo, bueno, pero alguien se sentó y agarró y los alineó todos, ¿no? Y los escribió todos para distintos alineados. Y no, porque están los manuscritos originales de la mayoría. Y uno puede ir, si quisiera a refutar, puede ir y contrastar. Y puede ver que lo que usamos hoy en día, o sea, es fiel a esos manuscritos. Entonces eso también como que rompe ese argumento de decir, no, pero alguien se sentó y lo escribió todo, lo alineó para que... Sí. Ese argumento creo que ya no. Digamos, la gente que cree eso es gente que, digamos, no se ha informado correctamente. Pero hoy en día ya... un montón de personas capaz que nunca han iniciado una búsqueda personal. Exacto, por eso. Y les llegó un argumento y se quedaron con ese argumento de decir, no, esto es un cuento. Y también es válido, ¿no? Porque no todos tenemos el mismo camino en buscar, ¿no? Sí, tal cual. Como siguiendo esa línea, a mí algo que capaz me han dicho bastante es, bueno, pero ¿cómo puedo confiar que los libros que eligieron para la Biblia no los eligieron algunas personas poderosas arbitrariamente que se reunieron como para decir, bueno, vamos a juntar un mensaje que tiene un montón de creencias y vamos a promover que esta es la palabra de Dios para hacer que todo el mundo crea esto y así logramos tener poder a través de la institución de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se eligieron los libros de la Biblia? De vuelta, acá deberías preguntárselo a un experto. Vuelvo a mi presentación inicial, yo soy un aficionado, soy un apasionado del tema y leo mucho acerca de este tema, pero no me considero para nada un experto en el tema. Yo veo que el canon, que es el grupo de libros, de los 39 libros que ahora tenemos en el Antiguo Testamento, se formó distinto que el canon del Nuevo Testamento por lo que me preguntabas antes, por el tiempo, por el contexto cultural, por la época en la que se escribió. Entonces, en el Antiguo Testamento, yo creo que para el Antiguo Testamento no hay mayor discusión de cuáles eran los libros que entraban. Había maestros de la ley que iban copiando bueno, los autores que lo iban escribiendo que decían, este es un mensaje de Dios, y había como un consenso muy temprano, desde siempre, que estos decían, esto es palabra de Dios. O sea, un consenso de parte de la comunidad judía. Sí. Todos estaban de acuerdo con que esa era la ley de Poner Dios. la mayoría. Perfecto. Sí. Y estaba muy enfocado, esa literatura, esos libros estaban muy enfocados en Israel. No se copiaban Claro. otros idiomas, no se salió a evangelizar el mundo. Claro. Con esos libros, ¿no? O sea, eran textos puramente para la comunidad judía, escritos en hebreo. Exacto, que era que fue la nación que Dios escogió para bendecir al mundo, ¿no? Para traer salvación al mundo. Perfecto. Entonces, una de las primeras cosas que se mira para ver si es inspirado o no es eso, bueno, ¿qué dice el autor con respecto a lo que está escribiendo? Otra cosa que se mira es, claro, que tenga coincidencia con todos los otros libros que están incluyéndose en el canon. Y después también tenemos que pensar que, a ver, si la Biblia es la palabra de Dios y está inspirada por Dios, llegás a un punto en donde el hombre no puede avanzar más en comprobar que esto es la palabra de Dios. Si estamos hablando de que hay inspiración divina, ¿cómo comprobás la inspiración divina? Claro, no, a chequear mal. Sí. Es algo sobrenatural. Entonces llegás a un punto donde tenés que decir, bueno, o lo creo o no lo creo, Sí, finalmente esto. Y entonces yo creo que la mano de Dios estuvo acompañando a todos los creyentes para que se aceptara comúnmente los libros que pertenecían al canon. Entonces, en el Antiguo Testamento, si no me equivoco, ya para el año 250 después de Cristo, el canon hebreo Estaba sentado. Sí, con los 5 o 6, no me acuerdo cuántos, libros deuterocanónicos. Perfecto. De lectura aceptada, pero no inspirados por Dios. Perfecto. El Nuevo Testamento se formó totalmente distinto. El Nuevo Testamento se formó en mucho menos tiempo, se escribió en menos de 100 años. Claro. Sí, en el primer siglo. En el primer después de siglo, Jesús. e incluso una vez que Cristo había muerto. Claro. Así que estás hablando de ponerle 50 años. Ok. Se escribió. Y se escribió con motivos totalmente distintos, ¿no? Ahí ya el motivo
sí era salir a dar mensaje al mundo. Claro, ya no era una preservación de la cultura hebrea, digamos. Exacto, al contrario, ahora era salir a comunicarlo. Claro. Se escribió en un lenguaje súper común, el griego que se hablaba en ese momento era un griego común, era como un griego de la calle, y se empezó a copiar un montón. Entonces, lo que tenemos son un montón de fragmentos o manuscritos del Nuevo Testamento, de cartas que salían, ¿viste? Y se enviaban y se veían. Claro, y se copiaban mucho, ¿no? Para su difusión. Se copiaban un montón para su difusión. Tenemos que recordar que cuando se copiaban para una población, porque no es que la gente, primero todo, sabía leer, Claro. sabía leer y escribir, y segundo, era carísimo escribir un libro. Había leído en un momento que en el momento, en el año cero, digamos, por esa época, poder copiar y tener una Biblia en físico, Sí. solo en materiales, era el equivalente hoy en día a $10.000. Arre. Solo tener No. los rollos o los cueros. Es una el locura. papel. Claro. Wow. Así. Un autito. Sí, sí, sí. Un autito para hacer una Biblia. Exacto, tal cual. Wow. Y entonces, bueno, ¿cómo fueron los libros del Nuevo Testamento reconocidos? No fue un momento dado en que la iglesia o el hombre dijo, estos son los libros. La iglesia empezó a reconocer libros. Yo creo que Dios lo que hizo fue, le dio la capacidad a ir reconociendo qué era su palabra Claro. y qué no. Entonces, de vuelta, en el Nuevo Testamento también tenés los libros apócrifos. No sé, Sí. tenés el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, el Sí, Evangelio sí. y había discusión acerca de si ellos tenían que estar en el canon o no. ¿Qué sé yo? Un ejemplo de por qué no están en el canon nos ayudó un montón. Cuando se descubren, a medida que se van descubriendo manuscritos, copias de manuscritos, ¿no? de libros del Nuevo Testamento, ponele por cada 500 manuscritos que se encuentran de los libros canónicos, se encuentra uno Claro. de los otros. Eso lo que te da a entender es que lo Nadie que los se leía. difundía, exacto, nadie los leía. Entonces se podían leer, digamos, se podían Claro. interpretar, daban quizás un contexto histórico, pero no eran inspirados por Claro. Dios. Claro, encima la gente que los leía en ese momento era gente que había sido contemporánea de Cristo. Casi. O sea, Exacto. entonces, Sí. si alguien les venía con una mentira o con una versión de los hechos que no cuadraba con lo que la gente sabía, claramente no lo iban a apoyar, no lo iban a difundir. Exacto. Y en el Nuevo Sí. Testamento creo que una de unas cosas que se buscaba para determinar la autoría, digamos, que fuera inspirado por Dios, es que fuera escrito por un testigo directo de Ok. Cristo o por alguien súper cercano a un testigo directo. Como Lucas. Y entonces, los libros que se fueron dejando afuera, por ejemplo, se sabe que ya se puede datar que todos los libros que están incluidos en el Nuevo Testamento fueron escritos en el primer siglo. Perfecto. Todos. Los que no están incluidos son libros que se escribieron después del primer siglo. Y por más que se le aduce la autoría, no sé, el Evangelio de Tomás, se sabe que no lo escribió el apóstol Tomás, Mirá. lo escribió otra persona, y saben que fue escrito en el segundo o incluso tercer siglo. Claro, nada que ver. Tal cual. Entonces Sí, se le sí, ponía el sí. nombre de un apóstol para que la Para gente que lo fuera leyera. confiable, Exacto, claro. tal cual. Mirá, Así que qué loco. El fake news de esa época. el fake news de esa época. Tal Pero para mí cual. lo importante, para mí quizás el concepto más importante acá es que la Biblia, el canon de la Biblia no se determinó, sino que se reconoció. Eso me parece que es clave, porque está como esta creencia instalada de que fue un grupo de gente que lo... Y no, era toda una tradición de la cultura de ese momento que eran contemporáneos a lo que estaba pasando, que fueron reconociendo o no ciertos libros en base a lo que habían vivido, lo que se había transmitido. Es muy distinto de eso a decir, bueno, alguien a dedo dijo, este libro va, este libro no va, y quedan estos y créanlos. No, la gente los reconocía o no. Claro. Y después por el otro lado, también tenemos que pensar esto. A pesar de que el Nuevo Testamento se escribió en 50 años, en un periodo de 50 años, también con 10 autores distintos, tarda en empezar a circular todos esos libros. Entonces hay que ubicarse en ese momento. De golpe, Marcos escribe el Evangelio. Después, Claro, no lo podían mandar por WhatsApp, tipo... no, tal cual. Y de vuelta, si $10.000 salían a una copia, ¿viste? de la Biblia. Transportarla. Claro, tal cual. Entonces, copiarla era cara, pero bueno. Después resulta que... Sí, no todos sabían escribir, además. no, tal cual. Ni leer.
Entonces Exacto. tenías que esperar a que alguien te la leyera o la pudiera escribir. Claro. Resulta que después entonces Mateo recibe una copia o una parte del Evangelio de Marcos. Entonces Mateo se le ocurre y dice, tal cual, hay que escribir esto, hay que compartir esto. Tal cual. Entonces escribe su Evangelio y resulta que hay un montón de partes repetidas de Marcos. De hecho se piensa que Marcos fue el primero escrito y que Lucas y lo usaron como fuente. Hay que ponerse en ese tiempo, claro, vos estás escribiendo la vida de Jesús, resulta que te llega un evangelio de Marcos y decís, está buenísimo, a ver, yo lo vi, es así, pasó, entonces voy a poner esta historia en mí, pero no la copio literal. Yo cuento ahora la historia, como yo la viví. Claro. Bueno, claro, entonces, como cuando un periodista hoy en día agarra distintas fuentes exacto. que te cuentan, o sea, las distintas fuentes testimoniales y bueno, con eso vas armando tu relato también. Tal cual. Sumando de lo que encontraste. Tal cual. Que sea coincidente con la historia que vos sabés que es verdadera. De hecho, es súper interesante, es un médico forense, no, perdón, detective forense, que él era no cristiano, era ateo. Y él dijo, y él se especializaba en homicidios, en inglés se llaman fríos, cold cases, que son homicidios cuando no aparece el cuerpo. Ay, please, qué horror. Entonces, este detective se especializa en determinar dónde y cómo y quién, o sea, dónde y cómo falleció y quién mató a una persona sin el cuerpo. Wow. Entonces él depende de un montón de testigos y evidencia digamos, del lugar. Y él dijo, se le ocurrió una gran idea y dijo, yo voy a probar que Cristo es todo un divague aplicando mi ciencia. Claro, total, caso perfecto. El cuerpo no está. Voy a estudiar toda la evidencia y voy a demostrar. Y el tipo se termina convenciendo. Él aplica eso y termina convenciendo que la muerte de Cristo fue tal cual. Wow. Y él dice que uno de los aspectos que lo hace verídico la historia es que los evangelios no cuentan la historia de la misma manera. Mira. Él dice, si yo cuando estoy estudiando un caso me encuentro con 1, 2, 3, 4 testigos y todos cuentan lo mismo, Tipo de la misma manera. esto fue armado. Claro. Acá se pusieron de acuerdo. Preparaste los testigos, obvio. Tal cual, preparamos los testigos. Ahora, cuando yo voy contando y cada uno lo cuenta desde su ángulo, desde dónde lo vivió, desde dónde lo vio, desde el día, empiezo a darle credibilidad y valor. Claro. Así que él dijo que el argumento que se usa, que los evangelios te cuentan historias distintas, se contradicen entre ellos y te dicen, Claro, no hay pequeñas contradicciones, pero claro, no son tan relevantes. Por ejemplo, ¿viste la historia cuando Jesús, justo el otro día lo charlábamos, cuando Jesús saca a los demonios de un endemoniado y lo manda a unos chanchos, y hay un evangelio que dice que era un endemoniado y hay otro evangelio que dice que eran 2. Son cosas mínimas, pero eso no es una contradicción. ¿Por qué? Porque uno capaz te habla de un demonio, sí, yo vi el demonio, Jesús agarró un demonio y lo echó, y otros dicen, no, había más. Y Jesús fue y echó más demonios. Claro, depende de la óptica con la que lo vieron, digamos. No necesariamente es una contradicción. Claro. De hecho, este detective, que ahora no me acuerdo el nombre, te dice que él no encontró ni una contradicción, que él se terminó convenciendo, aplicando su ciencia. Si él hubiera tenido que ir ante un juez para decir quién mató a Jesús y cómo, tendría que repetir lo que leyó en la Biblia. ¿Y la resurrección? ¿Se convenció también de eso? Sí, porque la resurrección, ahí hay un montón de, por ejemplo, unas cosas que dicen, bueno, Jesús se le apareció a 500 personas después, ¿no? Sí. Bueno, antes de eso, hay un montón de argumentos que van en contra de por qué los judíos les interesaba que el cuerpo permaneciera, que apoyan la idea que a los judíos y a los romanos les interesaba que el cuerpo estuviera ahí. Porque justamente ellos querían probar, a ellos está muerto, por blasfemo, exacto, a ellos no les convenía que el cuerpo no estuviera ahí. Entonces, ahí podemos bajar por esa línea diciendo, mira, la verdad que no es muy creíble la historia que sacaron el cuerpo y se lo llevaron. Segundo, él lo que muestra es que los relatos bíblicos son verídicos, o sea, si yo tuviera que atestiguar, están diciendo la verdad, por más que lo lea en la Biblia. Y después cosas como, por ejemplo, que él se le apareció a 500 personas. Se habla de la teoría de la alucinación.
De vuelta, una teoría que hoy se da por tierra porque una alucinación, no existe el concepto de alucinación masiva. O sea, es más difícil creer que 500 personas alucinaron Exacto. que creer que Jesús resucitó y que 500 personas lo vieron. Y además de eso, después tenés historiadores más contemporáneos a Jesús. No sé, Josefo, me acuerdo ahora de Josefo. Josefo creo que fue del segundo o tercer siglo después de Cristo, donde él no fue testigo presencial de Cristo, pero él era historiador. Entonces él estudiaba historia y escribía la historia de la época. Él fue un judío que nunca se convirtió y sin embargo él, como hecho histórico, pone que a Jesús lo vieron vivo ¿Qué? después de crucificado. Claro, era un judío. Wow. Y bueno, y él pone eso, no habla de resurrección, él lo que dice es, Claro, después de que murió, lo vieron vivo. claro, y él tiene que poner, Saquen sus conclusiones. pero lo pone como un hecho histórico, no lo pone como, Como algo en duda. claro, Como un como mito. algo, claro, él no lo puede explicar, Mirá. pero dice, los documentos que yo tengo Wow. son verdad, lo vieron vivo, lo vieron. Volvemos a lo mismo, ¿qué querés creer? Claro. Porque vos podés seguir buscando razones para desacreditar Sí, todo lo tal que estamos cual. diciendo. Y capaz puedes ir buscando distintas y varias, pero al final creo que termina en qué querés creer. Sí, sí, en cómo analizás la prueba. Y siguiendo, ¿qué géneros literarios componen la Biblia? Tenemos lo que es ley, que básicamente son preceptos, son cosas que Dios dice, che, esta es la forma que tenés que hacer las cosas, estas son las cosas que tenés que hacer, estas son las cosas que no tenés que hacer. Después tenés historia, que claramente tiene un objetivo de contar el pasado. Después tenés libros de sabiduría, que son básicamente lecciones de cómo vivir la vida, ¿no? Como el consejo que vos dijiste, decime, ¿cuál fue el consejo, el mejor consejo que tiene una vida? Creo que sabiduría sería mucho eso, mucho de consejo de, Sí. che, mira, te conviene hacerlo de esta manera. Entonces no es ley, pero es Dios diciéndonos, che, cuando te Es por enfrentes ahí. a esto, Sí, tal sí, cual, sí. conviene hacerlo de esta manera, ¿no? Te conviene. Exacto. Después tenemos poesía, que poesía incluiría lo que sería música, ¿no? O sea, ahí contamos, por ejemplo, los salmos, que creo que acá es donde hay mucha metáfora en la poesía, ¿no? Acá es donde, a ver, todo es verdad, pero creo que acá uno no puede agarrar la cosa como literal, ¿no? Como porque vos a veces estoy contento y decís, no me entra mi corazón en mi cuerpo. Sí. Complicado. Claro, claramente estoy usando una imagen, algo para... Sí, figurado, figurado. La poesía tiene mucho de eso. Después tenés narrativa, que son por ejemplo los evangelios que cuentan la historia de Jesús, o tenés historias en el Antiguo Testamento que cuentan la historia de Esther. Y después tenemos las cartas, de las cuales la mayoría en el Nuevo Testamento las escribió Pablo. Y después tenemos profecía. Creo que el objetivo de la profecía no es... Creo que equivocadamente se toma como para tratar de adivinar el futuro. Es que es la definición que le ponemos ahora, como voy a profetizar Exacto. sobre tu vida. Y en realidad creo que la profecía bíblica es Dios sí hablándonos de lo que nos va a pasar en el futuro, pero viene con un juicio, viene con diciendo, a ver, estos, por lo que ustedes están haciendo ahora, esta va a ser la consecuencia, este va a ser mi juicio. ¿Por qué, o si podemos decir que la Biblia es confiable históricamente? O sea, con los mismos parámetros que uno evalúa. Un texto histórico de, no sé, el quinto siglo después de Cristo, de la Edad Media. ¿Podemos evaluar a la Biblia con esos estándares y decir, che, es históricamente correcta, confiable? ¿Se puede o no se puede? Sí, claro que se puede, como haces con cualquier texto histórico, no necesariamente la Biblia. Sí. Tenés que aplicar los mismos estándares. Claro. Y aplicando los mismos estándares, mi conclusión es que prueba la veracidad de la Biblia. Creo que ahí tenés que ver dos cosas. Uno es la veracidad del contenido, o sea, que lo que dice la Biblia sea verdad. Y otra cosa es que a través del tiempo no se haya cambiado la versión original, que Ok. es la invariabilidad del texto, ¿no? Empecemos por la invariabilidad del texto, o sea, que no se haya cambiado desde su origen. Hoy en día tenemos suficientes manuscritos antiguos para comprobar que la Biblia que nosotros tenemos hoy acá es
lo que se escribió originalmente. Ok. Hay algunas diferencias textuales cuando se copió de lo que tenemos ahora, pero son muy poquitas. Algunos hablan de 500 diferencias, y que puede ser que existan, no estoy negando que no existan esas diferencias textuales, sin embargo no cambian la doctrina, no cambian el mensaje, ¿no? Y después se va descubriendo, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra Biblia de hoy en día y resulta que se encuentran los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto son rollos de todos los libros del canon del Viejo Testamento, escritos en hebreo y en griego. También hay algunas copias de los libros deuterocanónicos ahí. Hay. Y que son los manuscritos más antiguos que se han encontrado del Viejo Testamento. Y entonces encontramos manuscritos súper cercanos a los originales y los comparamos contra las traducciones que tenemos nosotros en nuestra mano y resulta que son casi iguales. Wow. Entonces, tu conclusión tiene que ser, si se acaban de encontrar, si yo tenía dudas de que lo que yo tengo ahora en mi mano es fiel al original y resulta que encuentro manuscritos que datan del primer siglo y resulta que los traducís al castellano de hoy y lo traducirías igual, decís, bueno, claramente se preservó la traducción. Entonces, eso es en relación a la invariabilidad del texto. Perfecto. Y está pasando un montón con el Nuevo Testamento. Con el Nuevo Testamento tenemos más de 5.000 fragmentos o libros enteros del Antiguo Testamento que no son necesariamente del primer siglo, son copias de. Sin embargo, entre ellos no hay mayores diferencias. Mirá. Entonces vos ves, un texto fue copiado, no sé, 140 veces, y está prácticamente igual, o hay diferencias textuales que no hacen a la doctrina, a lo que se enseña, el mensaje. Claro. Y vos decís, todos creemos, creo, en la historia de Carlomagno. ¿No? Sí. Sí, lo enseñan en el colegio. Sí. Yo no tengo por qué dudar. En realidad nunca me lo cuestioné. No porque está en el manual de historia y es como, exacto. Bueno, ya está, creer o reventar. Resulta que te pones a comparar y decís, de vuelta, no quiero ser exacto, pero resulta que nosotros conocemos la historia de Carlomagno por ciertos documentos de los cuales hay solo unas 200 copias. ¿Para 200? Sí. ¿Del Nuevo Testamento había 5.000? No. Sí, del Nuevo Testamento hay 5.000 fragmentos y textos. No son copias enteras de la Biblia, Claro. Son fragmentos y copias de libros enteros. Wow. Pero aparte que datan del segundo siglo de la Biblia. Claro, es casi contemporáneo. Exacto. O sea, ¿Y las copias de los documentos de Carlomagno? Y las copias de los documentos de Carlomagno, la más antigua que tenemos son de 800 años después de la vida de Carlomagno y solo hay 200, 300 copias de. Entonces vos decís, si yo aplico la misma crítica, investigación a la historia de Carlomagno, a de la Biblia, ¿le tengo que dar más veracidad a la Biblia? No quiero desacreditar a Carlomagno. No, obvio. Pero si aplicamos el mismo estándar, hay más evidencia de que todo lo que cuenta el Nuevo Testamento es así. Qué fuerte. Había leído algo parecido sobre la historia de Julio César. Como que nadie pone en duda que existieron, que todo lo que se relata que vivieron realmente ocurrió. Tal cual. Y sin embargo, todos los escritos que lo relatan fueron escritos con más tiempo entre los hechos ocurridos y la escritura, y encima las copias fueron realizadas siglos después. Tal cual. Entonces decís, qué locura que en un manual de historia de la primaria te enseñen sobre estos personajes históricos como si nada, y después sobre la vida de Jesús y los apóstoles no se enseña nada, y hay tantas copias y fue algo tan trascendente para toda la humanidad. Tal cual. Es una locura. Mirá, perdón, tengo el dato acá. Hay 251 copias de las obras de Julio César. La más antigua es de 950 años después de que las escribiera. Sin forma de saber, como tenemos todo ese intervalo, no sabemos qué tan bien representan los originales. No, es una locura. Después hay, no sé, historia de Heródoto. Hay 109 copias. Heródoto fue un historiador, ¿no? De la cual sacamos mucha de nuestra historia. Sí. Hay 109 copias, sin embargo, la más antigua data de 1400 años después de que las escribiera. Hay 1400 años hay no tenemos... menos copias y encima mucho más intervalo de tiempo. Total. Qué locura. Bueno, con Homero pasa lo mismo. Sí. O sea,
Para el Nuevo Testamento hay más de 5.000 manuscritos y la mayoría de las primeras copias son de 100, 200, 300 años. Se calculó la probabilidad y dicen que la confianza de lo que nosotros tenemos, que sea original, lo que nosotros tenemos acá, es de más del 99%. Wow. Si aplicás la misma crítica que... Claro, si aplicás el mismo estándar histórico que usamos para muchos documentos de esa época y posteriores, tendríamos que creer la Biblia tanto como creemos en otros documentos históricos. Es una locura. Yo creo que te muestra lo poco que la gente quiere creerla, porque no cuesta nada creer en Julio César, porque bueno, existió. No cuesta nada creer en Homero, no cuesta nada creer en Carlomagno, pero cuesta creer en Jesús, porque implica un cambio de vida. Totalmente. Entonces es como que fingimos demencia con toda la prueba que hay. Implica enfrentarte con tu maldad. Claro. Nadie quiere hacer eso. Es una locura. Sí. Y después con respecto a la veracidad del contenido, esto es con respecto a qué tan original se mantuvo el texto. Con respecto a la veracidad del contenido, ahí tenés que usar, no sé, ciencias como la arqueología. Y yo lo que estoy viendo es que a medida que la arqueología avanza, los descubrimientos van comprobando más y más lo que la Biblia cuenta como narraciones o como histórica. Recién estábamos hablando nosotros de el rey David. A principios del siglo XX todavía había un gran sector que consideraba que el rey David y el Salomón y todo lo que sigue después era mito, porque no había que esto era cierto, no había ningún descubrimiento arqueológico que hiciera mención a ese linaje, y resulta que creo que hacia finales del siglo XX se descubre una ciudad en donde había un palacio asirio, que era el archienemigo. La Biblia cuenta que los asirios eran los archienemigos de David, y resulta que ahí un rey, o no me acuerdo si era el hijo del rey o algo, escribe acerca de la casa de David y el pueblo de Israel. Y resulta que este descubrimiento... Bueno, y tengo entendido, de vuelta, siempre con mi lugar de aficionado y no de experto, que la arqueología no ha podido comprobar todo lo que dice la Biblia, pero lo que sí tengo entendido es que no ha podido refutar, no ha podido contradecir algo eso que es tremendo. ha dicho la Biblia, ¿no? Sí. Increíble. Bueno, y yendo más como al propósito, ¿no? La misión de la Biblia. ¿Por qué fue escrita? A ver, el propósito de la Biblia es mostrar a Dios, que conozcamos a Dios. Creo que el mensaje de la Biblia nos habla de nuestro pecado y nos habla del plan de salvación de Dios en Cristo. Creo que es el mensaje principal de la Biblia, que hay esperanza, que esa esperanza está en Cristo, que hay perdón. ¿Con qué propósito? Creo que hay otros propósitos, como por ejemplo, si uno lee 2 Timoteo 3:15, dice, ¿no?, que la Biblia te hacen sabio para entender la salvación, te ayudan en la fe, y después te dice que la Escritura es útil también para enseñar, para reprender. O sea, hay un aspecto práctico también de la Biblia, pero creo que el propósito principal ha sido revelar a Dios y revelar a su plan para la humanidad. Su plan para la humanidad era un plan perfecto. Claro. Dios nos dice que nosotros la arruinamos cuando nos rebelamos contra Dios. No, le declaramos la independencia. Exacto, le declaramos la independencia a Dios, y Dios, a pesar de eso, nos dice: todo bien, yo voy a respetar tu independencia, pero acá hay un plan de salvación por si te interesa. ¿Viste? Exacto, tal cual. Yo lo resumiría en eso. ¿Y por qué sería relevante para hoy en día, no? O sea, en un mundo donde el ser humano está supuestamente tan avanzado en tecnología, en conocimiento, ¿por qué necesitaríamos leer la Biblia? Bueno, creo que una cosa no tiene que ver con la otra. Hace varios siglos que se viene planteando esa idea, y como esa dicotomía entre ciencia y conocimiento y Dios, ¿no? Como que Dios es pura fe sin evidencia, ¿no? Fe ciega, que creo que algo de fe ciega hay. En todo igual. En todo, no, claro, tal cual. Entonces creo que se ha planteado esa dicotomía equivocadamente. Claro. Ahora, uno con argumentos puede tratar de decir, a ver, la ciencia o el conocimiento no te lleva a Dios. Como que lo que conocemos de la ciencia
Y hay un montón de científicos, por ejemplo, que le dan esa interpretación a todos los descubrimientos que se van haciendo hoy en día, ¿no? Hoy en día ya estamos a un nivel de detalle de ADN que hace 50 años no existía. Ahora, ese descubrimiento de ADN da por tierra con la teoría de Darwin. Entonces ya los científicos que van descubriendo dicen, bueno, la evolución tiene que venir por otro lado, o sea, siguen creyendo en una evolución, pero ya van desacreditando la teoría de Darwin, claro, que en realidad, de vuelta, no me quiero equivocar en esto, pero en un momento dijo, de ver, si alguien empieza a encontrarlo como más complejo acá, mi teoría no es válida. Y algo interesante también es que uno puede ver evolución intraespecie, pero no interespecie. Claro, eso no se ha podido ver nunca. Son todas... Lo interesante de la ciencia agnóstica, si uno lo quiere decir, la ciencia que no reconoce una inteligencia o un Dios, es que tiene un montón de suposiciones en el medio. Tiene que llenar un montón de huecos que parecen lógicos, pero que no han podido ser comprobados. Claro, ¿cuál es la premisa, no? Exacto. Es que la premisa es, tenemos que ser producto de la evolución. Entonces, hoy en día, que ya se ha estudiado el genoma humano y se ubica, de vuelta, chicos, yo no soy científico, no. Pero en el noreste de África, hace aproximadamente 6.000 años, el científico que dice, pará, esto no puede ser un producto de creación de Dios, está obligado a explicar de dónde viene eso. Claro, tiene que hacerle frente a la evidencia que tenemos hoy. Bueno, así que yo veo que la ciencia, por llamarlo de una manera, sin Dios, tiene un montón de suposiciones que no las han podido comprobar. Ellos utilizan un método científico, pero no han descubierto la verdad. Tienen teorías que van cambiando todo el tiempo. La teoría de la Biblia, que no deja de ser también una teoría, es la única que no ha cambiado, que se mantiene, y que la evidencia de hoy en día da para una interpretación coincidente con lo que cuenta la Biblia. Claro. En definitiva, va a depender de cuál es tu paradigma y qué querés creer. Yo leo un montón de científicos ateos y no ateos que llegan a la conclusión de que, bueno, hasta acá llega la explicación, después de esto... Tengo que suponer. Y vos elegiste. Tengo que suponer, claro, tal cual. Y dentro de su suposición, uno se encuentra en la explicación en la Biblia y dice, bueno, si yo supongo que hay un Dios, resulta que el relato bíblico sí coincide con los descubrimientos geológicos, arqueológicos. Entonces, yo creo que la Biblia es relevante en ese sentido. O sea, creo que hay que eliminar esta dicotomía de ciencia y fe. No son opuestas. Es muy interesante cuando lees la historia de la ciencia y la cantidad de científicos que empezaron a practicar la ciencia justamente para conocer más a Dios. Y bueno, las grandes universidades eran cristianas. Literal. Y buscando... Es una locura. No es que los científicos surgieron para desacreditar a Dios, sino justamente para entender todo lo que Dios había creado y cómo funcionaba. Entonces es muy loco, ¿no? Cómo después la gente empezó a separar la ciencia de la fe como si fueran opuestos, cuando en realidad son súper complementarios. Si somos honestos con la ciencia, no hay evidencia suficiente para desacreditar la Biblia. Podés no creerlo. Creo que la Biblia es relevante hoy, así como lo ha sido en el pasado, también porque la Biblia da una respuesta a la necesidad humana. El ser humano está en búsqueda constantemente, ¿no? Y creo que la Biblia da respuesta a esa sed que tiene el ser humano de saber de dónde vengo, ¿para qué estoy? ¿A dónde voy? ¿Hay una verdad absoluta o no? Insisto, después podrás creerlo o no, pero la Biblia es súper relevante para contestar un montón de preguntas que se hace el ser humano, y también para que el ser humano finalmente decida satisfacer esa necesidad ilimitada que tiene con una relación con Dios y no con lo material, con el éxito, que satisface, pero siempre quiere más, ¿viste? Sí, es insaciable. Es insaciable. Y el gran problema de la escasez acá en la Tierra es porque tenemos que saciar necesidades ilimitadas del ser humano con recursos limitados. Entonces no alcanza. Cada ser humano nunca se sacia. Siempre quiere más. Coincide perfectamente con el diseño de Dios para el ser humano. Si Dios es un Dios infinito
y vamos a estar eternamente conociendo a Dios y satisfaciéndonos de Dios. Imagínense si nos hubiera hecho saciables. Claro, no lo buscaríamos. No, y aparte te imaginas una eternidad en donde llegás a un momento y Qué decís, bajón. ya está, ya conocí todo lo que tengo que hacer de Dios, no hay estoy nada hecho. más que Dios me pueda dar, y te quedan 3 trillones de años por delante, me pego un tiro. Me mato. Me mato. Entonces yo creo que es súper relevante la Claro. Biblia para Qué hermoso. dar respuesta a eso. Muy bueno. ¿Y cómo le recomendarías a los jóvenes hoy que lean la Biblia? ¿Cómo encararla? ¿Cómo la arrancás a leer? ¿Con qué mirada la lees? Yo creo que para un no cristiano le diría, darle una oportunidad a la Biblia, darle una oportunidad como un... Dale una chance. Sí, tal cual. Sacate los prejuicios de la Biblia. Uf. Vos empezar a leerla y empezar a ver qué es lo que está diciendo, qué es lo que vas leyendo. A medida que vas avanzando con la lectura, te recomendaría que vayas leyendo mucho más del contexto, de cuándo fue escrito, quién lo escribió y demás. ¿Dónde resuelves tus dudas si no sabes cómo encontrarlas en la Biblia? Bueno, hay un montón de comentarios, eso lo iba a decir más que nada digamos, para los cristianos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esto aplicaría entonces para los... voy a asumir que un cristiano va a leer la Biblia porque creyó, reconoció que es un tipo que se rebeló contra Dios, se arrepintió, aceptó el perdón de Dios y la salvación que viene a través de Jesucristo, entonces quiere glorificar a Dios, ¿no? Entonces por eso empieza a leer la Biblia. Ahí yo te diría, conoce tu Biblia, entonces conoce qué libros hay en la Biblia, quién los escribió, en qué contexto fueron escritos, para quién fue escrito. Empezar a hacer un estudio para poder entender por qué se escribió lo que se escribió y después cuál es el mensaje, cómo se aplica ese mensaje para mí hoy en día. Yo les recomendaría que empiecen por el Nuevo Testamento. A ver, un libro del Viejo Testamento para empezar a estudiar puede ser Génesis, Eclesiastés. Y en el Nuevo Testamento yo empezaría por leer, por ejemplo, Juan, Amamos. el Evangelio de Juan, Sí, banco. Romanos. Romanos es como, ¿querés conocer el Evangelio? Romanos, los primeros... Lo tenés todo Exacto. ordenadito. Los primeros capítulos está buenísimo, porque justamente habla de lo que venimos hablando nosotros ahora, pero después leería, no sé, uno de los primeros libros que yo leí entero de la Biblia fue Segunda Timoteo. Y Segunda Timoteo, una de las cosas por las cuales llegó a mi corazón es porque se piensa que es la última, una de las últimas, si no la última carta que escribió Pablo, en donde ya sabía que lo iban a matar, y él decide escribirle a alguien, y le escribe a su hijo adoptivo en la fe, a su joven Timoteo que dejó a cargo de la iglesia de Éfeso, y le dice, estas son mis famosas últimas palabras, toma Timoteo. A mí me parece súper entrañable, ¿no? el libro. Y al cristiano le diría un montón de comentarios. O sea, cuando lees un libro, hoy en día tenés comentarios Sí, hay un montón. en internet. Sí. Mismo el contraste de versiones, que está muy Exacto. bueno. Si uno lee una versión más, no sé, lenguaje más actual, volver a la Reina Valera, como decir, Sí. ok, ¿cómo es la traducción más palabra por palabra? Como para entender mejor. Creo que también Sí. tiene un valor agregado. Sí. Uy, ni nos metimos en el tema de las traducciones, pero bueno, para otro día. Bueno, vamos cerrando. La verdad que súper interesante la conversación. Yo me llevo un montón de aprendizaje. También me llevo dudas y me llevo ganas de seguir leyendo. Creo que esa es la idea. Y nada, bueno, espero que este haya sido un lindo espacio para al menos tener como un primer acercamiento a lo que es la Biblia, las dudas que tenemos acerca de la Biblia y cómo realmente es confiable. Sí, mismo si les quedaron dudas puntuales, nos pueden escribir, nos mandan y las podemos charlar en próximos episodios. Es la idea. Sí, re. Y nada, gracias Diego por hacerte el tiempo y Gracias por a ustedes. venir a charlar con nosotros. Me encanta. Creo que estas son las conversaciones que necesitamos tener. Así que bueno, gracias a vos y gracias a todos por sumarse y acompañarnos y darnos de su tiempo para aprender y buscar más a Dios. Así que bueno, nada, pueden como siempre encontrarnos en Instagram, en TikTok y los episodios los subimos a YouTube y a Spotify. Así que nos vemos la próxima. Besitos. Adiós. Chao.